Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos esperando que terminen de entrar. Listo, bueno, ¿ahí me ven bien? Sí, Sí, se ve bien. Impecable. perfecto. Bueno, les cuento que estoy en una conexión medio rara porque yo soy de Tucumán y estoy en este momento en Buenos Aires con motivo de las jornadas de Filosofía del Derecho. Ujú. Calculo que todos los que tuvieron esta semana están en la misma y los profesores que vienen también. Así que en mi caso estoy probando iPad, me avisan por favor si es que no se escucha, estoy con auriculares, no sé qué tal el wifi del hotel, pero bueno, vamos a tratar de sacar una clase que sea más o menos pasable. Me dijo Mili que ella está que es la coordinadora, digamos, que está sin cámara, así que me presento, yo soy Carolina Demitri, eh, soy abogada y licenciada en filosofía y magíster en argumentación jurídica, y lo que me toca darles el día de hoy es las teorías de la argumentación, específicamente la teoría de Atienza. Tengo entendido que esta mañana tuvieron una clase con la profesora Marcela Viña y ella les dio la teoría de McCormick, ¿puede ser? Sí, efectivamente, vimos a McCormick en la mañana, sí. Perfecto. Entonces, conmigo vamos a ver un poco de Atienza. Si nos da el tiempo, veremos un poco de Alexi, de la teoría de Alexi, pero en una hora y media es medio difícil condensar la teoría de Alexi, así que yo le propuse a María Claudia, que es la directora de este posgrado, digamos, dar la teoría de Alexi. Por cierto, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Nacional de Rosario por invitarme y especialmente a la doctora Claudia Torrens por organizar este curso, que me parece que está bastante bueno, sobre todo si ustedes están haciendo el doctorado, porque van a poder ver en forma condensada todos los marcos jurídicos o los marcos teóricos de las distintas posturas filosóficas de la filosofía del derecho. Así que bueno, si ya terminaron de entrar, vamos a empezar. Me parece que queda un solo alumno que está entrando y comenzamos. Ahí está. Bien, me gustaría saber unas cositas cortitas antes de empezar. ¿Ustedes están cursando el doctorado de Derecho o simplemente es un curso que está fuera del doctorado de Derecho? Es un curso acreditable del doctorado de Derecho. Bien, pero ustedes, digamos, Ujú. participantes, ¿están haciendo el doctorado? ¿Tienen intención de hacer doctorado o no? Lo estamos haciendo, me parece que en la mayoría. Ujú. Ah, bien, perfecto. ¿Por qué les pregunto esto? Porque me parece que la teoría de Atienza tiene una ventaja que quizás no se va a ver en las otras teorías, y es que funciona muy bien con los análisis de casos, ¿no? Con la parte práctica. No es que quiera vender la teoría de Atienza, pero cada uno vendrá a vender su propia teoría. Yo no coincido 100% con la teoría de Atienza, pero sí hay muchísimas cosas que me interesan, sobre todo porque les cuento que yo soy relatora de corte y hace 20 años que hago borradores de sentencia. Entonces, como la teoría que a mí mejor me funciona para la práctica, y esa es la ventaja que yo le encuentro a la teoría de Atienza, ¿no? Que tiene una funcionalidad práctica que por ahí otras teorías no la tienen. No sé si la idea de la teoría es que tiene que ser fundamentalmente práctica, pero para todos aquellos que se dedican ya sea a redactar sentencias o a operar con el derecho, y quizás menos para los dogmáticos, la teoría de Atienza en algún punto funciona. Y esa es mi idea, presentarles a grandes rasgos la teoría y un caso práctico, cómo funciona la práctica. ¿Mm? Entonces, me voy a proponer ahora compartirles pantalla. Me van a avisar ustedes si se ve.
Sí, se ve bien. Perfecto. Una cosita que no les dije, en cualquier momento a mí me pueden interrumpir. Si no queda claro algún concepto, yo no tengo ningún problema con eso, o sea, lo aclaramos y seguimos, ¿no? O sea, mi idea es que se lleven, aunque sea un pedacito, de la teoría de la argumentación de Atienza, por lo menos de manera clara. Mi nombre, como les dije, es Carolina Demitri, y ahí está mi mail, carolinademitri@gmail.com. Cualquier duda que tengan, me escriben, suelo contestar no en mucho lapso de tiempo, o sea, en 1 o 2 días como máximo estoy contestando, así que si algo no les quedó claro o quieren ampliar bibliografía, me escriben un mail y estoy disponible. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy en esta hora y media? Que, como ustedes saben, es poco tiempo para una clase, pero me parece que se pueden dar los conceptos fundamentales de la teoría de la argumentación jurídica. En primer lugar, el giro argumentativo del derecho. Luego voy a hablar una brevísima historia de la teoría de la argumentación jurídica, el concepto que da Atienza sobre la argumentación jurídica, cuáles son sus concepciones de la argumentación. Después vamos a ver la parte especial de la argumentación, que es cómo analizar una argumentación. Y finalmente, en el tiempo que nos quede, vamos a hablar sobre la argumentación en acción, que es la aplicación de la teoría a un caso práctico. Como bibliografía, yo les di una bibliografía, si se quiere, mínima, ¿no? O sea, les di un capítulo del libro La filosofía del derecho y la transformación social, les dejé con Natalia, que es de Editorial Trota y que salió en el año 2017 de Atienza. Un artículo del año 1999, es uno de los primeros artículos que escribe Atienza y es el derecho como argumentación. Y finalmente un artículo mío que tiene que ver con la aplicación práctica, y es lo que vamos a ver en este caso, de la argumentación en acción. Yo en este momento estoy dirigiendo un grupo de investigación en la Universidad Nacional de Tucumán, donde estamos analizando los casos difíciles de la Nación y de Tucumán, y aproximadamente estamos analizando unos 200 casos difíciles para ver cómo funciona esta teoría de la argumentación en acción, le llamo yo, digamos, en la práctica, ¿no? Todavía no tenemos las evaluaciones finales porque todavía no terminó el proyecto, pero vamos avanzando bastante. Y hoy vamos a ver un caso, yo elegí uno de los casos que seguramente lo conocen todos, que es FAD, sobre medida autosatisfactiva, que fue el famoso caso del año 2012 sobre la punibilidad del aborto. Bien, hago otra consulta al grupo que está escuchando. ¿Vieron algo de esto con Marcela? Porque de ese modo puedo ir avanzando. Si es que no vieron nada, empiezo desde el comienzo. Vimos la argumentación, disculpen que no prendo la cámara, pero estoy justo al momento. Vimos la argumentación jurídica, pero desde McCormick. Y bueno, bien, los postulados que él establecía para distinguir entre los casos difíciles y los casos fáciles. Bien, muchísimas gracias, Ariel. Eso me sirve porque la idea de la distinción entre casos difíciles y casos fáciles es más o menos parecida en todas las teorías de la argumentación, así que por lo tanto puedo pasar ese punto, no sé si darlo por sabido, pero vamos a pasarlo rápidamente y no me detengo tanto en eso, por eso era más que nada la pregunta. Bueno, ¿a qué llamamos esto del giro argumentativo del derecho? El giro argumentativo del derecho tiene que ver más bien con un fenómeno que todos conocemos, que es un fenómeno que se da sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene que ver con la constitucionalización de los derechos, de un paradigma, o lo que se sabe el paradigma positivista, digamos, que tenía como fundamento la ley. Luego de la Segunda Guerra Mundial comienzan las reformas en las distintas constituciones y se incorporan los principios a la mayoría de las constituciones.
esa incorporación de los principios, genera este fenómeno jurídico que es el de la constitucionalización de los derechos. Eso es algo que ocurre en la mayoría de los países de cultura occidental, y a partir de este fenómeno, la teoría del derecho propone como dos alternativas. Una, que sea la teoría dominante, que era la teoría positivista, que siga explicando el fenómeno de la constitucionalización de los derechos, o bien una nueva teoría, están aquellos autores que consideraban que esa teoría positivista no alcanzaba para explicar la constitucionalización de los derechos, y propone una nueva teoría. Esas teorías se las denomina postpositivistas por ponerle un nombre que engloba a distintas teorías entre sí, ¿no? Esas teorías postpositivistas básicamente son las teorías no positivistas. Algunos autores les llaman teorías neoconstitucionalistas. Atienza es un poco renuente a usar ese nombre de neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente: es la primera vez que se va a dar la constitucionalización del derecho. El neoconstitucionalismo da la idea de que es algo nuevo sobre la constitucionalización de los derechos, como si hubiera habido una etapa anterior de constitucionalización. Eso no ocurrió, por lo tanto no podemos hablar de neoconstitucionalismo, sino simplemente de constitucionalismo. Es la primera vez que se da digamos, este fenómeno de la incorporación de los principios de un modo, digamos, masivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es que antes había algunos principios, pero después de la Segunda Guerra Mundial, después de los grandes tratados internacionales sobre los principios, es la primera vez que se produce este fenómeno de la constitucionalización. Entonces, llamarle para Atienza neoconstitucionalismo es erróneo, pero lo cierto es que muchos autores lo conocen la teoría como neoconstitucionalista. Entonces, postpositivista para Atienza o neoconstitucionalista sería de alguna manera como sinónimos, ¿no? Bien, la teoría positivista lo que va a decir es: el paradigma positivista sirve para explicar este nuevo fenómeno de la constitucionalización de los derechos. La teoría postpositivista va a decir: no alcanza con la teoría positivista. Por eso que la teoría positivista de algún modo se flexibiliza, ya no existe ese positivismo, digamos, duro, sino que aparece el famoso positivismo incluyente, que lo que hace es incluir los principios dentro de la teoría positivista y tratar de darle algún tipo de explicación. En cambio, la teoría postpositivista dice: este paradigma positivista, que tiene el fundamento en las reglas, sobre todo, no alcanza, y es por eso que hace falta una nueva teoría para poder explicar la incorporación de los derechos. Y dentro de esta teoría postpositivista es que aparecen las teorías de la argumentación jurídica. Esto, por supuesto, explicado de manera rápida, porque supongo que ya lo vieron en el resto de las teorías del curso, y además es algo que venimos viendo desde el grado, pasando por el posgrado en distintas materias. Entonces, yo lo que quiero es ubicar a la teoría de Atienza como la teoría de la argumentación dentro de este paradigma postpositivista. Hay un artículo, no sé si lo conocen, bastante bueno para resumir esto de la distinción entre las teorías positivistas y postpositivistas, de un filósofo español que es Josep Aguiló, que es del grupo de Atienza, que él escribe un artículo en Doxa que se llama El positivismo y el postpositivismo en pocas palabras. Se los recomiendo, no se los pasé, pero aquel que quiere profundizar sobre esta distinción en el fenómeno de la constitucionalización de los derechos y de las teorías que lo explican, pueden encontrar en ese artículo, digamos, bastantes puntos, digamos, ¿no? Para profundizar. Bien, veamos cómo se inserta la teoría de la argumentación jurídica en este paradigma postpositivista. Cuando Atienza, en el texto del giro argumentativo, comienza hablando de la argumentación,
y en uno de sus libros, que es el más famoso, digamos, al comienzo, que se llama Las razones del derecho, comienza a distinguir esta historia de la argumentación jurídica. Lo que hace es dividir las teorías de la argumentación en los clásicos, los precursores y la teoría estándar. Los clásicos de la argumentación son Aristóteles, Cicerón, Quintiliano. Ellos comienzan hablando de argumentación y sobre todo comienzan hablando de retórica. Entonces es famoso, digamos, el organón de Aristóteles, en donde él estudia en algún punto los razonamientos lógicos, los demostrativos, y lo distingue de la retórica, que son aquellos argumentos no demostrativos y que tienen que ver con un razonamiento más bien de tipo práctico. Es ahí donde Atienza encuentra como el punto de partida de las teorías de la argumentación, en la retórica aristotélica, que luego es explicada por Cicerón y por Quintiliano. No puedo detenerme, lamentablemente por el tiempo, en los clásicos ni en los precursores, pero es simplemente para ubicarlos donde está la teoría de Atienza. Luego vienen los precursores de la argumentación jurídica, y hay dos autores importantes, que son Toulmin y Perelman, que escriben sus textos en el mismo año y que pertenecen a dos corrientes filosóficas distintas, ¿no? Toulmin más bien de la corriente anglosajona, Perelman de la corriente occidental, del derecho occidental, pero ambos coinciden en el año 1958 en dos textos fundamentales que son, en el caso de Toulmin, los usos de la argumentación, y en el caso de Perelman, la nueva retórica. Los dos coinciden en algo, y es que la lógica para el derecho no alcanza. No alcanza para explicar el razonamiento jurídico, que hace falta ir más allá de la lógica clásica para poder explicar los razonamientos jurídicos. Y es por eso que van a escribir sus textos proponiendo como lógicas divergentes a la lógica clásica. Toulmin va a decir que la jurisprudencia, digamos, se rige por una lógica especial, que es la lógica de los precedentes, y la va a tratar de explicar en ese libro de los usos de la argumentación jurídica, que tiene bastante vigencia dentro de lo que es la teoría de la argumentación hasta el día de hoy. Y Perelman, que estudió con uno de los grandes lógicos que existían en ese momento, que es Frege, de la lógica clásica, él llega a decir que esa lógica clásica no alcanza para explicar el razonamiento jurídico, y es por eso que se propone, como buen lógico, porque él era lógico, buscar una lógica que intente explicar esta lógica del razonamiento jurídico y del razonamiento práctico en general, no tan solo el jurídico. Y ahí es que descubre que la lógica aristotélica era la lógica que explicaba mejor el razonamiento jurídico, y es por eso que al libro de él de 1958 le llama la nueva retórica. Nueva retórica porque remite a la famosa retórica aristotélica. Ahora, ¿cuál es la característica de estos precursores de la teoría de la argumentación? La característica es haber advertido que la lógica clásica no alcanza para explicar el razonamiento jurídico. ¿Cuál es la contra que tienen estos precursores? Que es no haber, o sea, es el haber separado de alguna manera, el haber dividido a la lógica en una lógica clásica y una lógica jurídica, haciendo una lógica especial del razonamiento jurídico. Es por eso que para Atienza hay un tercer momento de estas teorías de la argumentación, que es el momento de las teorías estándar, donde no hacen esa división tajante entre la lógica clásica y la lógica jurídica, sino lo que hacen es incorporar la lógica clásica y darles de alguna manera una reinterpretación o una vuelta de tuerca con las teorías estándar de la argumentación. Y es ahí donde aparecen en el año 78 dos textos también muy importantes de McCormick y de Alexis, coinciden ambos también en el año, en 1978,
en donde escriben la teoría, en el caso de Alexis, la teoría de la argumentación jurídica. Ustedes vieron hoy McCormick, que está dentro de esta teoría estándar de la argumentación, y Alexis considera, digamos, que el razonamiento jurídico es un caso especial de razonamiento práctico o de razonamiento moral. Esa es la característica de la teoría de Alexis, ¿no? De considerar al razonamiento jurídico como un caso especial de razonamiento práctico. Y Atienza toma tanto de elementos de Aristóteles como de Turing, como de Peterman, como de McCormick, como de Alexis, se lo podría ubicar también dentro de la teoría estándar de la argumentación, y comienza a escribir sobre el todo en el año 1991 y en adelante distintos artículos y textos que tienen que ver con la teoría de la argumentación jurídica. Y entonces él lo que va a sostener es que se produce en el derecho un giro argumentativo y que a partir de este nuevo fenómeno de la constitucionalización de los derechos, la teoría de la argumentación jurídica sirve como elemento básico para explicar el derecho. El derecho es una empresa más que nada argumentativa. Ahora, valga la aclaración, para Atienza el derecho no es solo argumentación, es algo más que argumentación, tiene también elementos autoritativos, pero es sobre todo argumentación. Entonces ahí, discúlpenme si voy un poquito rápido, pero esto es simplemente para mostrarle a modo de pantallazo dónde está ubicada la teoría de Atienza, que es la que vamos a empezar a hablar ahora. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, pasamos, si es que no hay dudas. Vamos a ingresar ahora, en este momento, en lo que es el concepto y las concepciones de la argumentación jurídica. Lo que hace Atienza es distinguir entre el concepto de argumentación y las concepciones de la argumentación, y esa es la base de su teoría, ¿no? El poder dividir o distinguir a partir de un concepto tres concepciones diferentes de la argumentación jurídica. Cuando uno habla de argumentación, está hablando de dar razones a favor de una tesis. Ni más ni menos que eso. Ahora bien, en el concepto de argumentación se dan ciertos elementos, y esos elementos combinados de diferente manera van a dar lugar a las concepciones de la argumentación. Veamos cuál es el concepto y las concepciones. Según Atienza, toda argumentación es una actividad relativa al lenguaje. Toda argumentación presupone un problema. No puede haber argumentación ni jurídica ni no jurídica, sino parte de un problema que debe admitir por lo menos dos soluciones distintas, ¿no? Si estamos ante una cuestión de demostración, por ejemplo, cuando no hay problema, no estamos en el campo argumentativo, estaremos en el campo de la lógica, pero no en el campo argumentativo. En cambio, en la argumentación debe existir un problema. Además, él va a decir que toda argumentación supone una actividad y supone un resultado, lo que se conoce como, si se quiere, la ambigüedad de proceso-producto. Es argumentativo el proceso que lleva, por ejemplo, a una decisión jurídica, y se le llama también argumentación al producto de ese proceso, que es la sentencia. Entonces, por eso es que se llama argumentación tanto a la actividad como proceso, como al resultado como producto. Y además, y esta es la característica clave, creo yo, de la teoría de Atienza, es que argumentar es una actividad racional, y al ser una actividad racional tiene criterios de validez y tiene criterios de corrección. O sea, podemos hablar de que existe una teoría, una respuesta jurídica correcta. O por lo menos, si no existiera una respuesta jurídica correcta para los casos
a decidir por el juez, por ejemplo, puede haber una respuesta que es mejor que otra. Si uno le quita esa calidad de racional a la decisión, si uno parte de la idea de que la decisión judicial, por ejemplo, es puramente voluntad o voluntarista, entonces no podríamos hablar de una respuesta correcta. Todas valdrían lo mismo. Y la que vale, digamos, es la que decide el juez. Entonces, ese criterio de validez y ese criterio de corrección es lo que caracteriza, por decirles, o lo que diferencia las teorías de la argumentación con las teorías realistas, si se quiere. Entonces, repasando, la argumentación es una actividad relativa al lenguaje porque el derecho se da sobre todo en el lenguaje, presupone un problema, supone una actividad y un resultado, y argumentar es una actividad racional que tiene criterios de validez y de corrección. Ahí veo que me están haciendo preguntas en el chat. A ver si lo puedo ver. Bien, ¿cómo funciona, pregunta Ariel, esta teoría en el caso de el juicio por jurado? Bueno, en el caso, convengamos, en el caso de la argumentación como modelo de Atienza destinado a la argumentación judicial, todavía no llegamos a la argumentación judicial, está fundamentada sobre todo en los tribunales no jurados, llamémosle, ¿no? En el caso de los jurados, sin duda ellos tienen que tomar una decisión, pero no tienen que fundar la decisión. La decisión no la fundan usualmente los jurados, los que hacen es tomarla la decisión, por eso es que no se le puede pedir al jurado ese criterio de corrección o ese criterio de validez, porque ellos no tienen que fundar la decisión, ellos tienen que decir culpable o inocente. En cambio, los abogados, tanto la fiscalía como la defensa, tendrán que usar argumentos para intentar persuadir a ese jurado. Esos argumentos tendrán que tener pretensión de validez y de corrección, pero pueden usarse también argumentos puramente emotivos que tengan como decisión, o sea, como destino solamente persuadir a los jurados. O sea que en el caso de los jurados, esa actividad racional, por supuesto, se va a hacer mucho más leve. Sí. A ver, sigo mirando, me disculpan porque como yo estoy en el iPad, se ve muy chiquitito el tema del chat. Pregunta Juan Diego Gómez. En términos de saberes distinguidos por Aristóteles, ¿la argumentación es un saber práctico o es un saber técnico? Es muy buena la pregunta, porque la verdad es que es un saber técnico, es una técnica en términos aristotélicos. Lamentablemente no podemos ingresar en la teoría de Aristóteles, pero hay un artículo también que es bastante bueno de Jesús, ya me va a salir el apellido de Jesús, pero se los puedo pasar después, que se pregunta si no fue Aristóteles el primer pospositivista, porque hace todo un alegato en base a la técnica de la argumentación, a esta técnica de la argumentación, que es muy interesante y muy útil, creo yo, sobre todo para los que ejercen la profesión de la abogacía. Bien. Me pueden interrumpir, ¿no? Sí, para que no sea solamente yo la que hable. Si quieren hacer algún tipo de otra pregunta, encantada de contestarles. Veamos esto de las concepciones de la argumentación. Doctora, las concepciones son como distintos modos. Perdón, ¿alguien quería hablar o no? Una consulta. Sí, David. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hay una relación, si se quiere, notoria entre la teoría de la argumentación jurídica de Alexis como discurso jurídico racional, ese digamos que es el fundamento primario. Yo quisiera saber de las características alexianas frente a las de Atienza, ¿cuál sería una diferencia notable desde el punto de vista conceptual? Porque ese catálogo de elementos muestra más bien no una distinción, sino una
una dependencia de alguna manera. Entonces, siempre he tenido esa duda acerca de, bueno, lo distinto de Atienza con respecto a lo que él denomina las teorías estándar. Bien, gracias David por la pregunta, es muy buena. La pregunta, te contesto brevemente, porque esto nos daría toda una hora de charla, pero yo creo que son dos las diferencias fundamentales. Sin duda la teoría de Atienza está muy influida por la teoría de Alexis. Ahora, para Atienza, el derecho no es un caso especial de razonamiento práctico, o sea, el derecho no es parte de la moral, llamémosle en grandes rasgos. Hay conexión con la moral, tiene fundamento en algún punto con la moral, pero no es parte de la moral. En el caso de Alexis, al ser un caso especial de razonamiento práctico, sin duda el discurso jurídico es parte del discurso moral. En el caso de Atienza se va a apartar de eso. Él habla, cuando habla de la moral, habla de un objetivismo mínimo. O sea, hay una conexión y es una conexión mínima, no es una conexión máxima, o sea, no es parte de la moral del discurso. Y en otro punto que se van a distinguir es en la cuestión de la ponderación. Ambos consideran de que la ponderación es parte del sistema, pero mientras que Alexis la propone a través de la fórmula del peso, con una fórmula matemática, Atienza se va a separar un poco de esa idea de, digamos, matemática de la ponderación y va a sostener que la ponderación es un balance entre razones, pero no con las características de Alexis. De ahí en más tiene muchos elementos de la teoría alexiana, tal cual lo dice. Perdón, y con relación a ese punto anterior, entonces, la relación entre el derecho y la moral para Atienza sería contingente y no necesaria. Yo no la llamaría contingente, porque yo creo que él considera siempre que hay un punto de conexión entre el derecho y la moral. O sea, el fundamento último del derecho es moral, y en ese sentido se parece mucho a Nino. Ahora bien, no es parte el discurso jurídico del discurso moral, razón por la cual todas las reglas de Alexis, del caso especial y del discurso moral no se aplicarían también al discurso jurídico para Atienza. O sea, en ese sentido se separarían. Pero el fundamento último de Atienza sí es moral, y por eso es que no es una teoría positivista, o sea, no hay una separación, hay una conexión entre el derecho y la moral. Bueno, gracias David por la acotación. Cualquier otra pregunta, les pido por favor que me... No llego a ver cuando levantan la mano, les cuento, es infidencia, así que directamente abran el micrófono y si quieren preguntar, pregunten, porque no sé por qué no se ve, no tengo la vista general a pesar que la puse, así que no tengo problema que interrumpan así de lleno con el micrófono. Si les parece, a menos que haya otra pregunta, avanzamos con esto de las concepciones de la argumentación jurídica. En cuanto a las concepciones de la argumentación jurídica, ese concepto que vimos recién de Atienza relativo a la argumentación, él dice que la manera de enlazar esos elementos del concepto va a dar lugar a tres grandes concepciones de la argumentación jurídica, que seguramente ya las conocen, pero las vamos a repasar rápidamente. Una es la concepción formal, que tiene que ver más que nada con la lógica. Otra es la concepción material, que tiene que ver con la selección de las premisas. Y finalmente una concepción pragmática, que tiene que ver con el discurso como proceso, tanto dialéctico como retórico. Y acá vamos a describirlas mínimamente. Esto les aclaro que se puede profundizar, pero yo les voy a comentar así sucintamente de qué se trata esto de la concepción formal. La concepción formal lo presenta el razonamiento jurídico como un conjunto de enunciados claros y distintos, donde el problema central reside en
cómo arribar a una conclusión a partir de las premisas. Acá los criterios de corrección del razonamiento están dados por las reglas de la inferencia lógica. ¿Y qué dicen estas reglas? Si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Estos criterios de corrección desde la lógica no pueden decirnos nada sobre el contenido de las premisas, ni sobre la verdad ni sobre la falsedad de las premisas, pero sí sobre la relación o el grado de inferencia entre las premisas y la conclusión. La concepción formal tiene que ver con la validez de la argumentación y lo fundamental en la teoría de Atienza es que la concepción formal no se centra en el proceso de la argumentación, sino en el producto de la argumentación. Se la ve a la argumentación de una manera estática. Todo lo que ustedes vieron hasta ahora sobre validez, me imagino sobre todo con Juan Pablo Alonso, y seguramente van a seguir viendo en el resto de las clases, es aplicable a la teoría de la argumentación jurídica en esta concepción formal. O sea, de alguna manera acepta Atienza todo lo que tenga que ver con la lógica jurídica, con la lógica también judicial, pero no alcanza. O sea, es necesario, pero no es suficiente. Es por eso que hace falta avanzar en las concepciones. Veamos un ejemplo de esto de concepción formal. Y lo que les traigo acá es el artículo 86 del Código Penal según la ley 27610, que se sancionó, como ustedes saben, la famosa ley de aborto, en el año 2021. Como premisa, estamos hablando de un silogismo práctico que tiene una premisa normativa, una premisa fáctica y una conclusión que tiene que ser la inferencia de las premisas. Si yo tengo como premisa normativa el artículo 86 que dice que no es delito el aborto realizado con el consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, y como premisa fáctica que Analía cometió un aborto o practicó un aborto en la semana 3 de embarazo, ¿cuál sería la conclusión o la inferencia a partir de este silogismo? Y que no hay delito. Que la conducta no es punible, claro. Claro. Exactamente. Es atípico. Exactamente. Esa sería, digamos, una aplicación básica de la inferencia. La conducta de Analía no es punible. No hay delito porque no encuadra dentro del artículo 86. Distinto es si hubiese sido después de la semana 15. Después de la semana 15 podría haber delito, pero el propio artículo 86 establece cuáles son las excepciones de la conducta tipificada. Esto para mostrar de una manera muy simple cómo sería la selección, ¿no? de las premisas, a partir de premisas ya dadas, cómo sería la inferencia, cómo sería la conclusión. Ahora, lo que no nos dice este silogismo es cómo se seleccionó la premisa normativa y cómo se seleccionó la premisa fáctica. Eso no hace a la dimensión formal o a la concepción formal de Atienza, sino que hace a la concepción material. Y esta concepción material, ya el razonamiento no sería presentado como un esquema de inferencia lógica, sino que el razonamiento sería aquello que hace que el enunciado sea verdadero o falso por su referencia al mundo. Si es que estamos hablando de, sobre todo, el enunciado fáctico. Es lo que hace verdadero. O sea, es verdad que Analía practicó un aborto en la semana número 3, eso habrá que probarlo a través de las pruebas, digamos, ¿no? Y no importa la forma, en el caso de la concepción material, sino el contenido de las premisas. Y acá el que argumenta tiene que comprometerse con la verdad y la corrección de las premisas. Atienza lo que va diciendo es, cada concepción se relaciona con un valor. En el caso de la concepción material, los valores que están en juego son la verdad y la corrección de las premisas. La verdad sobre todo con la premisa fáctica, no tanto con la premisa normativa, pero la corrección podría dar lugar
la premisa normativa si es que elijo correctamente la premisa normativa. ¿Qué sucede? Sería la pregunta con el silogismo anterior, a ver si volvemos al silogismo anterior. Si en realidad Analía practicó el aborto en la semana 3 de embarazo en el año 2020. ¿Qué pasaría ahí con la premisa normativa? Depende No de es la fecha en que entró en aplicable, vigencia la ley. Sí, no sé, lo mismo iba a decir. No sé en qué fecha entró la ley en Perdón, vigencia. ese detalle no les dije. La ley entró en vigencia el 15 de enero de 2021. Ah, ok, tendremos que ajustar la premisa normativa a la del momento, entonces. Claro, entonces ahí también se aplicaba el artículo 86, ya nada más que el viejo artículo 86 del Código Penal argentino, ¿no? Este artículo 86 según la ley 27610. Y ahí, en ese caso, si yo aplico esta premisa normativa, ya esta premisa normativa no es correcta porque no es la premisa aplicable al caso. La premisa fáctica sí continúa igual, nada más que dado el agregado que yo les dije, que es que practicó el aborto en la semana 3 de embarazo del año 2020, ya la premisa normativa cambia y ahí la correcta sería el viejo artículo 86. Ya vamos a ver cómo se relaciona esto cuando lo veamos funcionar en la práctica. Pero entonces la idea de la dimensión material es la selección de las premisas normativas y la selección de las premisas fácticas. Ya no es tanto el tema de la inferencia. Y es acá, en esta dimensión material, donde aparecen las cuestiones o los problemas jurídicos que ustedes seguramente vieron esta mañana con Marcela de McCormick. Pueden presentarse problemas que tengan que ver con la premisa normativa o problemas que tengan que ver con la premisa fáctica. ¿Se acuerdan cuáles eran esos problemas o no? Sí, la interpretación era uno, digamos, después la selección de la normativa aplicable. La calificación de los hechos, creo que era uno de los problemas. Eran 4, en realidad. Sí. Bien, y el cuarto es el más fácil, el que le falta a Ariel. ¿La Son calificación dos de la de los premisa hechos? normativa. Sí, exactamente, Rodrigo. Son dos problemas de la premisa normativa y dos problemas de la premisa fáctica. Lo que sostiene McCormick es, pueden presentarse problemas en la premisa normativa, que es cuál es la norma aplicable. Esto es el artículo 86. Cuando yo les dije, esto es del 2020. Pero ¿cuándo entró en aplicación la 27610? Bueno, puede ser un problema de relevancia o de aplicabilidad, le va a llamar también Atienza, es cuál es la premisa aplicable normativa, o bien puede ser que sepamos perfectamente cuál es la premisa normativa por el tiempo, pero hay que interpretarla, y entonces ahí viene un problema de interpretación. Entonces el problema de relevancia tiene que ver en cuál es la norma aplicable al caso, y el problema de interpretación es, sabiendo ya cuál es la norma, cómo se interpreta, qué sentido tiene, qué alcance tiene esa norma. Son como dos modos distintos de conflicto de la premisa normativa. Y en cuanto a la premisa fáctica, el problema puede ser de hecho o prueba, donde, digamos, el conflicto se presente porque no está bien claro el relato de los hechos o porque las pruebas no aportan suficientes elementos para determinarla la premisa fáctica, o bien, determinados los hechos y no hay duda de los hechos, que sea un problema de calificación, es decir, cómo encajan esos hechos en la premisa normativa, o sea, ese hecho individual, cómo encaja en el supuesto de hecho de la norma. Y ese es un problema de calificación. Podría ser, por ejemplo, en la premisa fáctica, pues dice, Analía cometió un aborto en la semana 3 de embarazo, pero a la vez la premisa normativa exige que sea con consentimiento. Y esa premisa fáctica puede que no esté acorde con lo que se acreditó durante el proceso, porque puede ser que el consentimiento estuviese viciado, por ejemplo.
Efectivamente, puede ser eso, puede ser que ella recibió un golpe y por eso le provocó, no sería cometió, eso le provocó un aborto, recibió un golpe y no fue con consentimiento, entonces eso podría ser un problema ahí sí de calificación. O sea, la cantidad o el abanico de problemas de hechos y de calificación es enorme. Esto está puesto, digamos, ex profeso de manera sintética porque puede ir complejizándose, ¿no? También puede suceder con respecto a esto que no esté probado que haya sido un aborto ni con consentimiento ni espontáneo y que sea, no sé, producto de una mala praxis médica. O sea, se puede ir complejizando esa premisa fáctica de diferentes maneras. Lo cierto es que esto que parecía claro en la concepción formal puede ir complejizándose en la concepción material, en la selección tanto de la premisa normativa como de la premisa fáctica. Sí, inclusive en el ejemplo que habías dado del 2020, la conducta Sí. dejó de ser punible, con lo cual ahí ya tendría, si fuera hoy, el delito de discrecionalidad. Exactamente. La aplicación de la norma al caso concreto. Exactamente. Si hubiera sido en el 2020, la norma del viejo 86 existía, pero había un antecedente, que es el que vamos a ver dentro de un rato de FAL, que decía que no era punible a través de una interpretación de ese viejo artículo 86, que antes del 2012 no existía, o sea que si ese aborto hubiese sido en el 2011, quizás sí era punible la conducta. Después del 2012 y después de FAL, deja de ser punible, digamos, a través de la jurisprudencia, pero lo cierto es que hay más de un caso a nivel país donde igual se aplicó el artículo ese con la visión restrictiva, y después del 2021 ya es como más clara la norma, o sea, ya la norma, al haberse reformado el artículo 86, es más fácil aplicarla, la norma directamente. Pero todo esto de la selección de la premisa normativa y de la premisa fáctica hacen a esta concepción material, que tiene que ver, insisto, con la verdad, sobre todo en la premisa fáctica, y con la corrección en el caso de la premisa normativa. Y esto de la concepción pragmática, si es que seguimos, lo que no les dije en la concepción esta material es que esos 4 problemas que habla McCormick, Atienza de alguna manera los agranda, y calculo que de eso les habló un poco Marcela, porque creo que ella tiene un artículo sobre el tema, que es el siguiente. Esas 4 cuestiones del problema de interpretación, de relevancia, de calificación y de hechos, Atienza va a decir que se queda corto porque no contempla otros problemas que también se dan en la práctica y que tienen que ver con el tipo de norma que se selecciona. Y entonces él a esa tipología de McCormick de 4 problemas les agrega 4 más que tienen que ver con la premisa normativa, ya no con la premisa fáctica. Y esos 4 problemas que le agrega son las cuestiones procesales, cuando el problema no es ni de relevancia ni de interpretación, sino, por ejemplo, cuál es el órgano competente, o si tienen o no tienen legitimación las partes, o sea, un problema procesal. Además, dice, también aparecen las cuestiones de validez. Las cuestiones de validez son aquellas que tienen que ver con cuál norma prima sobre otra. O sea, cuando uno se plantea sobre la constitucionalidad o no de una premisa normativa, eso hace a la validez. ¿Por qué? Porque lo normal es confrontarlo con una premisa superior, en el caso de, no sé, que estemos hablando de una ley y se lo confronta con un artículo de la Constitución y de ahí sale la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la normativa. También tienen que ver esta cuestión de validez con la convencionalidad, con un test de convencionalidad, si la norma es convencional o no, y eso para Atienza excede a los problemas de interpretación o de relevancia. Y él también habla de otros 2 problemas que son importantes. Uno es el problema de discrecionalidad,
que son aquellos casos en donde el órgano al que está dirigido la norma tiene el poder de decidir cómo aplicar los medios para determinados fines, y entonces es una cuestión de discrecionalidad. Si se acuerdan de las famosas cuestiones políticas no justiciables, digo, si se acuerdan, porque cada vez son menos, pero en un momento dado la Corte decía que sobre determinadas cuestiones no iba a pronunciarse porque eran cuestiones políticas no justiciables. ¿Eso qué significaba? Que eran normas discrecionales del órgano ejecutivo y sobre todo del órgano legislativo, y sobre eso no iba a pronunciarse. A medida que fue avanzando la jurisprudencia, cada vez fue la Corte involucrándose más en estas cuestiones, y entonces empezó a decir que, bueno, que si bien eran cuestiones discrecionales, sí podía evaluar la razonabilidad de los medios con relación al fin. Y es así como se va involucrando, estoy hablando de la Corte Argentina, por supuesto, y en el resto de Latinoamérica pasó más o menos lo mismo, en estas cuestiones de discrecionalidad. Pero hay discrecionalidad cuando hay un poder de decidir de los órganos, y también hay poder de discrecionalidad en el caso de los jueces ante determinadas situaciones. Y el ejemplo que da Atienza normalmente es el caso de el interés superior del niño. Cuando los jueces aplican el interés superior del niño, están aplicando un principio, si se quiere, discrecional, porque ese interés superior del niño va cambiando conforme al caso concreto en el que se aplica. Y eso es un poder discrecional de los jueces. Sí, tenía una pregunta en relación precisamente con lo que está mencionando ahorita, doctora. ¿Cómo tomar la decisión de qué norma voy a aplicar en casos en los que no existe una regulación particular sobre un tema? Por ejemplo, el tema de maternidad subrogada acá en Colombia. Nosotros no tenemos norma específica que regule el tema, y no sé si Argentina, creo que no sabría decir. Entonces, en ese caso, ¿cómo tomar una decisión al respecto cuando no hay norma? Creo que con lo que nos acaba de mencionar sería el inicio de la respuesta, ¿cierto? Bien, ese es el caso típico de una laguna normativa, digamos, ¿no? O sea, el caso no tiene solución normativa. Si nosotros hablamos del punto de vista de los problemas, eso es un problema, sobre todo problema de relevancia. ¿Cuál es la norma aplicable? Y lo que tendrá que hacer el juez es usar, o lo que se suele usar es la analogía como uno de los métodos de resolución. Es aplicar una norma que sea similar al caso y que pueda ser aplicable al caso. Pero ese es básicamente un conflicto de relevancia, no es un conflicto de discrecionalidad. En el caso del conflicto de discrecionalidad sí hay norma, nada más que es la propia norma la que le da el poder a alguno de los órganos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, para que decida los medios para alcanzar al fin. Digamos que es una norma difusa, si se quiere, no es una regla con un antecedente de hecho claro y una consecuencia jurídica clara, sino que se les llama, digamos, en la tipología de normas, una norma de fin, en donde se le da una finalidad, una consecuencia, pero quizás no se relata específicamente cuáles son los medios que se van a llevar a cabo para alcanzar ese fin. Y ahí es donde aparece el poder discrecional del Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Incluso para que les quede claro, los casos de judicialización de los juicios políticos, por ejemplo, son un claro ejemplo de lo que serían los problemas discrecionales para Atienza. ¿Por qué? Porque el poder de decidir si un magistrado, por ejemplo, es destituido o no, lo tiene el jurado de enjuiciamiento. Ahora, eso ¿lo puede revisar la Corte? Bueno, no puede revisar la totalidad, pero sí puede revisar que se haya respetado, por ejemplo, el debido proceso, puede revisar que se hayan dado las condiciones necesarias para
para que el proceso se lleve de manera, o sea, que se hayan dado todas las garantías para que el proceso sea legal, pero no puede inmiscuirse sobre si está bien o está mal que hayan destituido o no una persona. Aunque, sin embargo, en algunos casos sucedió, digamos, jurisprudencialmente, pero eso sería una cuestión de discrecionalidad, ¿no? Y no sé si con esto contesto, Ángela. Sí, perfecto, gracias. Doctora, ahí me quedé, perdón, yo me quedé enganchado con la discrecionalidad. Por ejemplo, la norma sobre el daño punitivo en el derecho de consumidor, que dice el juez podrá aplicar una multa civil. ¿Eso es, digamos, una permisión o la discrecionalidad de la que estamos hablando? Sí, ese sería el daño punitivo, sí. Ahí, porque, digamos, la norma no le dice en qué casos específicos, le da el poder. Claro. Y no le dice cuándo. Quien tiene que concretizar ese poder en el caso es el juez. Tendrá que explicarlo. No puede decir claro, yo aplico el daño punitivo porque tengo ganas de aplicarlo. No, por estas condiciones. No le dice, ocurrido esto, usted tiene que aplicar el daño punitivo, sino que dice... No, exacto, ese sería un ejemplo de problema discrecional para Atienza. No, porque no sería un problema de interpretación y tampoco sería un problema de relevancia, porque la norma aplicable está. O sea, no es que no hay norma o es dudosa la norma está, lo que no está claro cuáles son las condiciones de hecho de la norma para aplicarla. Y eso lo tiene que... De hecho, es sumamente abierta la norma esa, ¿no? Exacto. Entonces, cuando son normas abiertas, normalmente vamos a estar en presencia de un problema discrecional. Son las famosas normas de fin, digamos. Gracias. Y el último de los casos, que quizás es el tema más controversial de todos, es el tema de las cuestiones de ponderación. Ahí aparece el famoso tema que está tan de moda, que es el tema de la ponderación de principios, en donde aquí, en este caso, ya no va a ser un problema, digamos, de norma aplicable, sino cuál es el principio aplicable. Cuando estamos hablando de ponderación, estamos hablando de dos principios que se contraponen y son los jueces los que tienen que decidir a favor de uno de los principios o a favor de otro de los principios. Es lo que Atienza llama, o usualmente llama, los casos trágicos. Ustedes vieron hoy con Marcela casos fáciles y casos difíciles. ¿Llegaron a ver los casos trágicos? No. No. Bien. Porque esa es una categoría que no la usa McCormick, que la incorpora Atienza. Digamos, los casos fáciles se los podría decir así muy por encima, por supuesto que esto tiene todo un problema, una problematización, pero los casos fáciles son aquellos que tienen una respuesta correcta, los difíciles son aquellos que pueden tener más de una respuesta correcta, y los casos trágicos vendrían a ser una especie de esos casos difíciles en donde están en contraposición dos principios fundamentales del sistema jurídico, y el juez, al aplicarlos, tiene que optar por uno y sacrificar al otro. Entonces, se llama trágico, o el nombre que le da Atienza es de trágico, porque hay un principio, llamémosle el principio perdedor, que es fundamental para el derecho, para el sistema jurídico, que tiene que ser dejado de lado en pos de otro principio fundamental. Entonces, por eso es un caso trágico y porque, dice él cuando lo explica, que siempre queda la sensación de que no se cumplió con el ideal de justicia porque hay un principio fundamental que hay que dejarlo de lado del sistema. Entonces, por eso es que le llama trágico. El ejemplo clásico que se da en estos casos es el ejemplo de la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad, o el derecho al honor, o el derecho a la privacidad. Entonces, depende cuál sea el caso, va a primar la libertad de expresión o va a primar el derecho a la intimidad o el derecho al honor. No sé si tuvieran ustedes ahora oportunidad de leer el caso, sobre todo para los argentinos. Sería un caso, como dice Johnny, de derrotabilidad de principio. Tuvieron oportunidad de leer el caso de Natalia De Negri.
¿Alguno lo vio? Lo leyó, digamos, perdón. Sí. ¿Cómo era, Guillermo? Si te animas a relatarlo al caso, digamos. Uy, estás muteado. Quedé muy en offside ahí, pero estaba en juego la idea del derecho al olvido, pero la Corte en este caso ponderó el derecho a la libertad de expresión de parte, en este caso, de Google, porque entendió, entre muchos argumentos, que ella, de forma voluntaria, accedió a a programas de mucho rating, de mucho... O sea, ella misma llevó su caso o su situación en el momento en que pasó lo de los jarrones y demás con Coppola, como que ella misma se puso en un lugar en el cual como que el resto de la sociedad no tiene... Sí, el consentimiento, como dice el compañero, alegó que era un caso de interés público para así disponer, digamos, porque aparte fue en contra de las dos primeras instancias de la Corte. Pero bueno, también dejó algo plasmado respecto de los algoritmos y de los criterios de búsqueda, que bueno, que al final lo deja plasmado. A mí por eso me resulta como un poco incongruente respecto que deja plasmado que los algoritmos en cuanto a las búsquedas de los buscadores de Google no son claros para encontrar datos de una persona, pero bueno, sin perjuicio de eso, no le dan el derecho al olvido basado en la libertad de prensa, en el consentimiento de Natalia De Negri y en que era un caso de resonancia pública. Lo que habría que ver es hasta qué punto puede ser interesante la parte de los jarrones, de todo lo que hacían con Viale y demás, con el caso de resonancia pública. Claro, bien, gracias Sabrina, gracias Guillermo por la colaboración, es así. Y hay un punto importante. Sí, a ver, Ariel, a ver. Igual el planteo del caso de Negri era que la sacaran de la inicialización, de la, no sé si cómo se dice, indexación, digamos, en el buscador, a ella con su nombre, no que se sacara la noticia. Ese era el debate, que incluso la Corte no resuelve de forma unánime, porque, por ejemplo, Lorenzetti entiende que preventivamente, si el daño se repite, podría argumentarse y resolverse favorablemente. Bien, exactamente. Y en realidad es un problema de indexación, no es que a ella le saquen el nombre, sino que a ella le saquen el nombre en relación con el caso Coppola, porque no es que ella pedía que la borren a Natalia De Negri de Google, sino que cuando uno ponga Natalia De Negri no aparezca a la par de caso Coppola, porque ella hizo, digamos, como muchos méritos posteriores como para que se la reconozca por otra cosa que no sea lo más buscado el caso de Negri. Perdón, el caso Coppola, pero efectivamente, bueno, es una sentencia bastante polémica porque hay opiniones a favor y hay opiniones en contra, y que tiene que ver con este caso, si se quiere, se lo podría decir en términos de Atienza trágico, porque por un lado estaba la libertad de prensa o la libertad de expresión en su máximo esplendor, y en otro caso estaba los derechos de la persona individual, de Natalia De Negri. Hay un punto en el que la Corte no hace mérito, que a mí me parece que podría haber sido importante, porque también estaba en juego, y es que ella era menor en ese momento, o por lo menos eso es lo que alegaban. O sea, el consentimiento que de una persona menor no puede ser tomado en cuenta del mismo modo que el consentimiento de una persona mayor de edad. De todas maneras... Para mí, principalmente, no tuvo en cuenta la perspectiva de género la sentencia de la Corte. Exactamente, bueno, también está el tema de la perspectiva de género. Dijeron que para el tema penal no era menor, porque ella tenía 19 años, era menor de 21 para el civil, no era menor para penal y por eso no lo tomaron en cuenta, lo cual obviamente estoy
No estoy a favor, me parece que no hubo perspectiva de género, aparte no encuentro la importancia de que se la relacione con el caso Coppola, o sea, me parece que se podría haber dado por lo menos parcialmente, porque ella pedía por lo menos de que no se la relacione directamente con el caso y que al poner el nombre de ella, lo primero que saliera, que es lo que pasa, es el caso, entonces tampoco le dieron lugar a eso. Exactamente, sí, porque el pedido no era, como decíamos recién, no era ni un resarcimiento de daños, ni siquiera era que se borren, sino que directamente no se relacione el nombre de ella con el caso Coppola. Era la pretensión, digamos, civil. No sé si alguien quería opinar, ahí creo que corté a alguien que estaba por opinar. No me quedó claro cómo se involucra en este caso particular la perspectiva de género, sinceramente. No veo que sea una cuestión... Fue una mujer vulnerada en sus derechos en ese momento. Una persona vulnerada, después podemos estar de acuerdo si jurídicamente o no, pero me parece que en este caso no sé si la perspectiva de género tiene algún tipo de... Pero ¿dónde está la importancia que a ella, siendo mujer y menor de edad, se la relacione directamente con el caso? No encuentro la importancia que tenga a nivel periodístico y no se tuvo en cuenta su perspectiva porque estamos hablando de que era una menor de edad involucrada en un caso de estupefacientes y demás y no se le dio la posibilidad de que su nombre no se relacione con el caso. Eso, o sea, no se vio con perspectiva de género. Porque no se ve la posibilidad de la mujer en ese caso. Bien, de todos modos, y digamos más allá de la perspectiva o no, y bien, acá agregan en el chat de que tampoco había sido condenada en la parte penal, incluso creo que ese era testigo reservado, una cosa así. Lo cierto es que ese caso de Natalia De Negri lo podemos encuadrar dentro de lo que serían estos problemas de ponderación, fundamentalmente porque son los dos principios en juego y da la sensación, y cuando uno lo relata, lo cuenta, lo lee, de que sin duda se afectó un principio fundamental. En este caso da la sensación de que se afectó el principio fundamental de la intimidad de Natalia De Negri, en pos de una libertad de expresión o una libertad de prensa que tampoco aparece claramente como que sea esencial a los fines, no sé, del sistema republicano, como pueden ser otros casos, digamos, de libertad de expresión o de persona pública. Entonces, bueno, son los casos en donde si estuviéramos ante un sistema de Alexi, habría que ver si pasa o no pasa el test de proporcionalidad y la fórmula de peso, y si estamos en este sistema de Atienza, lo podemos llamar como caso trágico porque están en juego dos principios y se resolvió a favor de uno y en contra de otro. Acá, ¿por qué pongo el acento en el contra de otro? Porque hay ciertos casos en donde los principios aparecen de alguna manera controvertidos, pero al momento de resolverlos se armonizan, no se confrontan. Es digamos, un método también, ¿no?, de interpretación de principios, es el de armonizar principios o interpretarlos sistemáticamente o tratar de hacerlos conjugar. Citaba yo el caso de Negri porque es un caso donde evidentemente están los dos principios confrontados y evidentemente se prescindió de uno de los principios en favor del otro. Entonces eso sería un caso de ponderación. Retomando, la verdad que esto da para discutir mucho porque hay muchos casos muy interesantes para tratar en esta parte, pero retomando, simplemente decirles que estos problemas controvertidos que McCormick clasifica en 4, 2 de la premisa normativa y 2 de la premisa fáctica, Atienza los eleva a la cantidad de 8. Y les recuerdo que los que él agrega son las cuestiones procesales, las de validez, la de discrecionalidad y las de ponderación, que sobre eso no hace mérito McCormick. Y la última de las concepciones es... Consulta, volviendo al caso de Negri, perdón.
Ahí la Corte no habrá tenido en cuenta lo que dice McCormick en cuanto a la preferencia o la consecuencia también del análisis jurídico. ¿Qué consecuencias podría haber tenido esta sentencia en otros casos sentando precedente? Sí, yo calculo que el argumento consecuencialista puede haber sido una de las razones, pero tampoco se entiende demasiado, ¿no? Porque cuando la Corte hace advertencia de la buena utilización de los algoritmos, lo que está diciendo es para el futuro ustedes tienen que arreglar esto que está mal. Pero para este caso, eso que está mal, no lo voy a valorar como malo. Entonces, no sé hasta qué punto podría usarse como un modelo, digamos, consecuencialista en cuanto a las consecuencias. Es mi opinión personal, ¿no? O sea, no lo sé hasta qué punto, pero sí lo citan, ¿no? En algún momento, sobre todo, creo que Lorenzetti, el otro Lorenzetti. Vemos rápidamente esto de la concepción pragmática, que es aquella que considera el razonamiento ya no como producto, sino como proceso, ¿no? Como un tipo de actividad dirigida a lograr la persuasión de un auditorio, y ahí estamos en el plano de la retórica, o bien, desde un plano de la dialéctica, se la ve como un proceso de interacción con otros actores para llegar a algún acuerdo respecto a un problema jurídico. Lo que hace Atienza acá en esta concepción pragmática es unir las dos ideas aristotélicas de la retórica y de la dialéctica, y decir que esto tiene impacto también en la toma de decisiones y en la argumentación jurídica. También es un punto importante el estudio de las técnicas de persuasión, por ejemplo, para quien me preguntaba del jurado, todo aquello que hace a las técnicas de litigación oral, por ejemplo, puede ingresar dentro de lo que sería la concepción pragmática y dirigida a persuadir a un auditorio, ¿no? A la parte retórica. Y la dialéctica tiene más bien que ver con el contrapunto, ¿no? O sea, Atienza pone como ejemplo en esta parte dialéctica el proceso la parte del proceso donde se toma testimoniales, por ejemplo, ¿no? En donde ese preguntar y repreguntar con una especie de diálogos entendidos como dialécticamente hablando, ¿no? Como conversación de razones en la parte testimonial, ingresaría dentro de lo que sería la concepción pragmática de la argumentación. Y acá los criterios de corrección ya no tienen que ver con la verdad como la dimensión material, sino que aplican o apelan a la eficacia del discurso, a la capacidad de persuasión, mientras que el dialéctico tiene que ver con las reglas de procedimiento. Esto de la concepción pragmática también es un área interesante y quizás un área no tan estudiada por los teóricos del derecho, por los filósofos del derecho, salvo por los realistas que hacen por ahí algún estudio interesante en la parte persuasiva, pero o algunos psicólogos cognitivos también que hacen algún tipo de estudio sobre el tema, pero lo cierto es que son mucho más estudiados por los teóricos del derecho la dimensión formal, los lógicos, los analíticos y la dimensión material, pero no tanto la concepción pragmática. Entonces estas tres concepciones hacen a la teoría de la argumentación según Atienza, y esto es lo que él le llama la parte general de la argumentación. O sea, al igual, ustedes imagínense que el sistema penal, que hay un penal general y un penal especial, él considera que la teoría de la argumentación tiene una parte general que tiene que ver con estas tres concepciones, material, formal y pragmática, y una parte especial. ¿Y en qué consiste esa parte especial de la argumentación? En tres puntos fundamentales. ¿Cómo analizar una argumentación? ¿Cómo evaluar una argumentación? Que era lo que un poco recién hablaba Romina de los criterios consecuencialistas de McCormick, también los toma Atienza y agrega algunos otros criterios. Y cómo argumentar. Esas son las tres partes de la parte especial de la teoría de la argumentación de Atienza. Solamente vamos a ver esta primera parte, no nos da el tiempo para ver las otras porque no vamos a llegar, lamentablemente, pero les cuento en qué consiste esto de cómo analizar una argumentación jurídica.
El modelo que propone Atienza tiene que ver con esto de la distinción de los casos que hablábamos recién, los fáciles, los que tienen una respuesta correcta, los difíciles, que tienen más de una respuesta correcta, y los trágicos, en donde hay confrontación de principios y uno de los principios es sacrificado en pos de otros principios y los dos son fundamentales para el sistema jurídico. ¿Cómo se analiza una argumentación? Este es el esquema que propone Atienza sobre las partes de la argumentación. Él dice, toda argumentación, y sobre todo pensemos en una decisión judicial, porque eso es lo que él toma como ejemplo, las decisiones judiciales, tiene que tener estas partes. Una primera parte, corta, precisa, que es la de narración de los hechos. Otra parte es el problema jurídico a resolver. Y esto lo que él recomienda es traducirlo en pregunta de tipo bivalente. ¿Hay que hacer lugar al recurso planteado por la parte actora, por ejemplo? ¿O es constitucional el artículo 86 del Código Penal? Hay que tratar de resumir todo el caso en una pregunta bivalente. Y esa pregunta bivalente, que acá está en amarillo, se va a resolver allá cuando veamos el próximo globo amarillo, cuando yo pueda dar respuesta a ese problema. Pero antes de dar respuesta a ese problema, él va a decir, viene toda la parte de la argumentación como proceso. O sea, yo para decir si hay que hacer lugar al recurso, o hay que hacer lugar a la demanda, o si es constitucional una norma, primero tendré que resolver las cuestiones de las que depende la solución del caso, que es lo que se llaman las cuestiones controvertidas, y es lo que vimos recién de las 8 cuestiones, ¿no? Primero tendré que saber aplicar las cuestiones de validez, una cuestión de interpretación, tendré que ver cuáles son las cuestiones de hecho involucradas, si hay cuestiones de calificación, o sea, para poder resolver el problema tengo primero que clasificar la cuestión, luego responder, es el próximo paso, esas cuestiones, y finalmente dar las razones por las cuales yo resuelvo esas cuestiones. Y ahí donde aparecen las razones, aparecen los tipos de argumentos. Esta es otra parte de la teoría de argumentación de Atienza, que son las distintas tipologías de argumento que sirven para apoyar la tesis o respuestas a las cuestiones controvertidas. Si yo digo en el caso Natalia de Negri que, por ejemplo, pesa más la libertad de prensa, las razones que puedo dar son de distinto tipo, pero una de las razones es que es fundamental para un sistema democrático, como dice la Corte, esa libertad que tiene Google para poder indexar cualquier nombre con cualquier noticia, por ejemplo. Entonces ahí tengo la razón, el tipo de razón, el del sistema democrático para dar una respuesta a una cuestión controvertida. Sí, alguien estaba hablando. Yo acá, Francisca de Chile. Ah, ¿qué tal, Francisca? Que acá en Chile estamos implementando la anonimización. Eso. Sí. Y la anonimización de qué? Las dos cosas. En las sentencias. Para que sean públicas, porque hace tiempo que las sentencias las estamos haciendo públicas por el tema del derecho a acceso a la información que ha... Bien. ¿Pero me estás hablando de las penales o de todas? Todas. Todas van a ser anónimas. Son anónimas las de familia y las penales cuando hay menores de edad o para proteger. Ah, claro. Acá en la Argentina sucede lo mismo, digamos. Ninguna es anónima salvo las de familia y las penales, digamos. Bien. Gracias, Francisca, por el aporte. Bien, y finalmente, cuando yo pueda dar respuestas a las cuestiones y respuestas y dar las razones y dar respuestas a las cuestiones controvertidas, voy a estar en condiciones de dar solución al problema principal del caso, y esa solución será si hay que hacerle lugar o, por ejemplo, en el caso de Negri, les doy el ejemplo, sí hay que hacerle lugar al recurso presentado por Google. Esa es la respuesta al problema. La Corte tenía que decidir solamente un problema.
¿hay que hacer lugar o no al recurso presentado por Google? Porque venía de 2 instancias que le daban la razón al actor. Entonces, la respuesta es sí, hay que darle, y finalmente viene la decisión que es la misma, ¿no? Hacer lugar al recurso presentado por Google. En lo que hace Atienza es separar estos 2 momentos, el de la solución del problema y el de la decisión, un poco como filósofo del derecho, para separar lo que es el ámbito cognitivo del ámbito performativo. O sea, desde el punto de vista cognitivo racional, darle solución al problema es decir que se resuelve por sí o por no ese problema bivalente. Y la decisión, ya estamos en otro plano del lenguaje, en términos, digamos, filosóficos, que es el momento en que el juez, o sea, aquella persona que tiene el imperium, cuando toma la decisión, está cambiando, de alguna manera está influyendo en los actos del mundo, y por eso se le llama un acto de tipo performativo. O sea, que la Corte diga que sí tiene razón Google, produce un impacto en la realidad, y es que Google no va a sacar las noticias de Natalia de Negri. O sea, es pasarlo al plano de lo real y dejar el plano de lo racional cognitivo. Es muy técnica esa diferencia, digamos, muy filosófica, si se quiere, entre la solución del problema y la decisión, pero él la pone a modo de diferenciar los planos del lenguaje, ¿no? Y eso es como analizar una argumentación. Atienza lo que dice es, si sabemos cómo analizar la argumentación, después vamos a saber cómo evaluar la argumentación. Esto simplemente es descriptivo cuando yo analizo. En cambio, cuando yo evalúo, ya tengo que tomar una decisión y decir, yo creo que la sentencia está bien o creo que está mal por esto, por esto y por esto, y él da ciertos criterios para evaluar las decisiones. Y el último de los pasos que él habla en la parte especial es cómo argumentar, es ya cómo hacer la tarea de elaborar una argumentación jurídica. Son 3 partes. Él dice, primero, los argumentadores, entre comillas, tienen que saber bien analizar argumentaciones para que cuando vayan a argumentar y tengan que hacer la tarea en primera persona, tengan ya un bagaje, una experiencia y puedan aplicar la teoría, ¿no? Entonces, mire, recién aparecen acá el tema de las cuestiones controvertidas que hablábamos, no sé por qué aparecen acá y no en la dimensión material tendrían que haber aparecido, perdón, pero se alteró el orden de las diapositivas, pero sirve para repasar el tema de los problemas jurídicos, premisa normativa, interpretación, relevancia, esto es McCormick, premisa fáctica, prueba, calificación, y estos son los 4 problemas que le agrega Atienza, ¿no? Procesales, de validez, de discrecionalidad y de ponderación. Y en los minutitos que nos quedan, que no son muchos, yo les quería presentar el caso de este FAL analizado desde la teoría de la argumentación de Atienza, ¿no? Como ustedes saben, sobre todo para los que son de Argentina, los que no son de Argentina les cuento, el caso FAL es un caso resuelto en marzo del 2012 por la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en donde se planteaba la punibilidad o no del aborto en un caso de violación. Tiene muchas características especiales este caso, pero lo fundamental es que se trataba de una niña, AG, que tenía 15 años, y que había sido violada varias veces por el padre. Entonces la madre es la que pide la posibilidad de interrumpir el embarazo de AG, porque ella tenía graves problemas psicológicos y había intentado suicidarse más de una vez. No quería la niña llevar adelante el embarazo, y esto lo plantea en una provincia argentina que es la de Chubut. Tanto primera como segunda instancia no le hacen lugar al pedido de la madre, y el Tribunal Superior de Chubut sí le hace lugar al pedido de la madre. Razón por la cual, una vez que toma la decisión la Corte Provincial, la niña interrumpe el embarazo. Entonces, digamos, por una cuestión de caso, ahí tendría que haber terminado el caso. Sin embargo, el procurador de la provincia, como defensor de la persona por nacer,
plantea un recurso extraordinario federal ante la Corte de la Nación. Y ahí es que se pronuncia la Corte de la Nación, en este caso en el año 2012, y lo primero que dice es que no hay caso porque el embarazo ya había sido interrumpido. Entonces, no cabría pronunciarse, se tendría que haber dictado que el caso era abstracto. Sin embargo, tomando como antecedente Roe versus Wade de Estados Unidos, la Corte dice que se va a pronunciar para que sirva este caso como modelo a los próximos casos futuros, porque cuando este tipo de casos llega a la Corte de la Nación, ya suele ser demasiado tarde por los tiempos procesales. Y es por eso que ingresa en el estudio del problema. Y acá la cuestión principal es si corresponde o no la interrupción del embarazo. Entonces, si lo vemos a la argumentación de la Corte desde las tres dimensiones propuestas por aquí, tenemos la concepción formal. Se podría preguntarse cómo se resume el razonamiento principal de la Corte en un silogismo práctico. O sea, desde la concepción de material, cómo elige las premisas, tanto normativa como fáctica, la Corte, y desde una concepción pragmática, qué argumentos usa para persuadir a las partes, a los otros poderes y a la sociedad. En este caso particular, FAL, la dimensión pragmática toma relevancia porque el caso no se ciñe solo a las partes, sino que produce un impacto en la sociedad, produce un impacto hacia el futuro, y además lo que hace la Corte es dar directivas directamente a los otros poderes del Estado. Entonces, esa concepción pragmática toma mucha relevancia en el caso FAL. Rápidamente, porque me queda un minuto, me van a disculpar si me pasó un minuto, sería el silogismo práctico, ¿no? La premisa normativa era el viejo artículo 86 del Código Penal, que es del año 1921, que decía lo siguiente: incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperar en la causarlo. El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, inciso 2, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerida para el aborto. Entonces, como premisa normativa tenemos este artículo 86, donde la clave era si esa violación o atentado al pudor se podía interpretar que estaba hablando de toda mujer o solo de la mujer idiota o demente. O sea, la clave era cómo se interpretaba ese artículo 86, porque la premisa fáctica no había dudas. El embarazo de Agé era producto de una violación. Pasa que Agé era menor, pero no era mujer, ni idiota, ni demente. Y solamente no era punible, hasta ese momento, el caso de los embarazos de violaciones de mujeres idiotas o dementes. La conclusión que hace la Corte es de la interrupción del embarazo de Agé es no punible y que no se necesita autorización judicial para el aborto. Bien. Más que rápido, les cuento que la Corte aborda el problema de interpretación con las dos tesis, una amplia y una restringida, y termina optando por la tesis amplia diciendo que la no punibilidad del aborto es para cualquier mujer, no solo para las mujeres incapaces. Y los tipos de argumentos que da, que esto haría también a la dimensión pragmática, son múltiples, desde textuales, sistemáticos, principialistas, principio de la dignidad, incluso argumentos lingüísticos. Y los tipos de problema
que aborda fundamentalmente son problemas de interpretación y de calificación. Esos son los dos problemas básicos dentro de lo que sería la teoría de Atienza. Y como último punto, les pongo que esto vendrá a ser la obiterdicta o la dimensión pragmática del caso, que es que no solamente dice que no es punible el caso de la violación, el aborto en caso de violación en sentido amplio, sino además exhorta a los otros poderes judiciales de judicializar el aborto, a los otros poderes dicen que evite la violencia institucional, a los hospitales que creen las condiciones médicas higiénicas, al Poder Ejecutivo que cree campañas de información, al Poder Legislativo que dicte leyes. Bueno, el derrotero que hubo desde la fecha de este fallo 2012 hasta la sanción de la ley en el año 2021, la conocemos todos, o sobre todo los argentinos, porque hubo debate parlamentario para cambiar la ley, pero este caso fue de alguna manera el punto de partida para todo lo que sucedió después. Simplemente quería mostrarle, con este caso no me dio el tiempo y desde ya les pido mil disculpas por los 3 minutos que estoy pasada, cómo se van enlazando las distintas concepciones en un caso difícil, o en este caso también podría ser calificado capaz como trágico, y si quieren ver en detalle cómo se analiza desde el punto de vista de la teoría de la argumentación, está el articulito que yo les mandé a los chicos de la organización para que lo lean. Desde ya les quiero agradecer, muchas gracias, y decirles que sí, acá aparece. apareciste. Perdón, que no hicimos la presentación formal, tuvimos ahí unos problemas estoy en otro dispositivo ahora. Toda la información que mandaste ya la tienen ellos en el campus, así que la pueden consultar, y bueno, y agradecerte a vos enormemente tu tiempo, y bueno, los imprevistos que tuvimos al comienzo. Ahí está. No sé si